En nuestra época es común escuchar en las redes sociales que hay personas jóvenes que tienen un amante, ya sea una mujer mayor o un hombre mayor que ellos, y que le ponen el apodo de Sugar Mommy o Sugar Daddy. Pues precisamente el relato de hoy será alrededor del tema. Esta semana celebramos el aniversario de Viviendo con el Miedo. Si deseas apoyarme para que el canal crezca, suscríbete y déjame un comentario. Así YouTube mostrará a más personas mis relatos y me ayudas a acercarme a los 20,000 suscriptores. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el Miedo presenta Sonia, mi Sugar Mommy, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Esta historia me sucedió hace algunos años. No daré mi nombre por obvias razones, pero deseo compartir mi experiencia por si a alguien le sirve de aprendizaje. A veces cuando uno es joven, hace ciertas cosas que a la larga dejan una gran lección. Y hoy quiero compartirla contigo que me escuchas. Me dicen el compa, y esta es mi historia. Vivía en aquel entonces en la capital del estado. Estudiaba ahí la universidad. Mis padres con mucho esfuerzo me ayudaron para que pudiera establecerme y tener una vida digna. Nosotros somos de raíces humildes, por lo que mis dos padres trabajaban sin cesar para que yo lograra mi sueño, además de alimentar a mis dos hermanos menores. Debido a mis estudios, ya que me dediqué de lleno en ellos, no podía trabajar. Trataba de adelantar materias para terminar antes y así evitar que mis padres pagaran más dinero viviendo yo en la capital. Además, al finalizar mis estudios, conseguiría un buen empleo y podría enviarles dinero para apoyarlos con los gastos. Recuerdo que una noche me senté frente al monitor y algo llamó mi atención. Era un anuncio en la pantalla. Decía algo como: busco acompañante para una reunión. Se necesita traje y buenos modales. Se ofrecerá una gratificación. Bueno, decía algo así por el estilo. Yo pensé en mis papás y dije, ¿qué mal haría que contestara aquel anuncio? Por lo que marqué el número de celular que venía en la publicación. Una mujer contestó el teléfono. Le dije que leí su anuncio y que estaba interesado en saber más detalles. Aquella mujer me dijo que tenía que ir a una reunión. Era de sus compañeros de generación y que quería ir con alguien, que no estaba casada y tampoco tenía muchos amigos varones, que necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a fingir que era su novio o pareja durante esa noche, que me pagaría muy bien y que además ella podría recogerme en mi casa y regresarme al terminar la velada. Cuando escuché aquello, pues me animé. Su voz hizo que me diera confianza. No sé cómo explicarlo. Era armoniosa y seductora. Yo, sin saber cómo era ella, físicamente acepté. Le dije que tenía un traje color azul marino y que si eso estaba bien para ella. La mujer me dijo que estaba perfecto, que la reunión sería el día sábado y que pasaría por mí donde yo le dijera, que sería en punto de las 7:30 de la noche, ya que la reunión empezaba a las 8. Acordamos los detalles y nos quedamos de ver en un parque cerca de mi casa. Llegó el sábado y fui muy puntual. Llegué desde las 7:20 para que no me esperara y justo a las 7:30 un automóvil de color negro se me acercó. Bajó la ventana y me preguntó si a mí me decían el compa. Yo le dije que sí. Me dijo que su nombre era Sonia y que yo era su cita esa noche. Abrí la puerta y me subí del lado del copiloto.
Cuando volteé para darle de manera formal las buenas noches, pude ver a una mujer pelirroja, la cual me llevaba unos 20 años aproximadamente, con curvas y un vestido escotado. Yo me sentí nervioso. Ella simplemente empezó a platicar conmigo de manera natural y eso hizo que mi nerviosismo fuera bajando rápidamente. Llegamos a un hotel lujoso. Ahí, en uno de los salones, se celebraría el evento. Me bajé rápidamente para ir a abrirle la puerta. Sin embargo, el valet parking se me adelantó. Sinceramente, no sabía cómo actuar. Yo no me movía en ese medio. Sin embargo, ella se acercó y me tomó del brazo. Me dijo que estuviera normal, que estuviera tranquilo y que pasaríamos una linda velada. Yo veía sus ojos verdes con pestañas largas y sus labios color rojo que hacían juego con su cabello. Además de oler aquel perfume embriagante que usaba, que hasta el día de hoy jamás he vuelto a sentir en otra mujer. Caminamos por las escaleras y ella dio su nombre a la recepcionista del evento. Aquella nos condujo hacia una mesa circular y ahí nos sentamos. Veía a mis alrededores y observaba gente de madura edad. Algunos se veían muy bien y otros, el tiempo había hecho su paso notablemente. Nos pusimos a platicar, Sonia y yo. Sentí que hubo una química entre nosotros. Bailamos, platicamos y cenamos. Me hizo sentir muy bien. Ella también me dijo algo, que cuando hablamos por teléfono, mi voz la hizo imaginarme. Pensó que yo sería un hombre atractivo y que cuando me vio no se había desilusionado, que mi voz hizo honor a mi persona. Ella sabía cómo manejar la situación y era obvio, tantos años que me llevaba y yo que no sabía mucho de la vida en realidad. Así que sin querer, esa noche quedé prendado de aquella mujer. Cuando terminamos la reunión, ella me dijo que me llevaría a mi casa con mucho gusto. Yo le dije que no era necesario, que podría dejarme en el parque donde ella me fue a buscar. Sin embargo, insistió en que era muy tarde, ya de madrugada, así que yo le tomé la palabra. Cuando llegamos al edificio, ella se asomó para ver dónde vivía. Me dijo que había sido un gusto conocerme y que ojalá nos pudiéramos ver más adelante. Me dio un sobre color blanco en la mano y se retiró. Yo subí a mi pequeño departamento, cansado pero feliz. Hasta había olvidado que ese evento fue por trabajo. Posteriormente me quité los zapatos y me desvestí, dejando únicamente mi ropa interior y me acosté a dormir. A la mañana siguiente revisé el sobre y ella me había dejado más dinero del acordado, por lo que le llamé a su número de celular y ella me contestó. Me dijo que así estaba bien, que se lo había pasado genial y que estaba gustosa en ayudarme. Estuvimos platicando un largo rato y me dijo que como era domingo tenía ganas de ir al cine, que si quería ir con ella. Yo acepté, así que pasó por mí como 2 horas más tarde. Pasamos toda la tarde juntos y cuando ella me regresó a mi departamento le invité a pasar. Cuando entramos, nos empezamos a besar apasionadamente y una cosa llevó a otra y tuvimos relaciones. Ella me dijo que quería tener una relación conmigo, que me ayudaría con mis estudios o mis necesidades, a cambio de que yo estuviera dispuesto a estar cuando ella lo requiriera, a la hora que sea y el día que sea. Yo le dije que me agradaba y que no necesitaba que me pagara o algo por el estilo, pero ella me dijo que así lo haría, que tenía dinero suficiente y no tenía familia ni nadie con quien compartirlo, así que lo viera como ella no estaría sola y yo
no pasaría penurias monetarias. Y así, de un momento a otro, ella se volvió mi sugar mommy. Al inicio fue fabuloso, nos veíamos y me ayudaba económicamente. Nuestra relación era muy buena y disfrutaba mucho su compañía. Si bien yo estaba a su disposición, había cierta libertad porque tenía que ir a la escuela y además convivir con otras personas, con mis amigos. Sin embargo, al cabo de un mes, ella me empezaba a pedir ciertas cosas. Me pedía que hiciera actos extraños antes de tener relaciones. Además de que me confesó que le gustaba beber sangre mientras estábamos en la intimidad. Y claro, que era sangre mía, ¿verdad? Por si dudabas. Decía que con una sola gota bastaba. Definitivamente, Sonia tenía mucha más experiencia que yo. Sabía cómo volverme loco, así que, si bien al inicio era algo como una transacción, con el tiempo empezaba a volverse una relación más seria al grado de considerarla mi novia. Y efectivamente lo que estás pensando es cierto. Me había enamorado de Sonia, a pesar de sus extrañezas. Con el paso del tiempo, la comunicación con mis padres era menos. Antes les llamaba casi a diario y ahora pasaban hasta 2 semanas sin que yo les llamara por teléfono. Lo único que pensaba era en estar con Sonia. En la escuela mis calificaciones estaban bajando. Antes era de excelencia y ahora lo único que quería era estudiar para pasar con un promedio decente, porque mi mente estaba ocupada por aquella pelirroja de ojos verdes. Cuando yo no estaba con ella, empezaba a sentirme desesperado. Quería verla, sentir su perfume, tocarla y que estuviera junto a mí. Yo sabía que ella tenía algunos negocios, pero jamás le pregunté a qué se dedicaba y no me interesaba mientras ella estuviera a mi lado. A los 4 meses de esta relación, me llama mi madre para decirme que mi papá había sufrido un accidente y que quería que fuera al rancho para verlo. Yo inmediatamente le dije que sí, que iría, pero que llevaría a mi novia. Así que Sonia y yo nos dirigimos al pueblo para visitarlos. Cuando llegamos y estacioné el auto negro de Sonia, mi mamá salió de la casa para recibirnos. Ella me abrazó al verme y, sin embargo, cuando vio a mi novia, no supo cómo actuar. Mi madre, si bien es de rancho, es una mujer buena y educada, así que la saludó de manera amable. Después nos dirigió para ver a mi papá, que estaba acostado en su cama, ya que se había caído del caballo y se le rompieron un par de costillas y una de las muñecas. Así que trataba de estar lo más que se pudiera en reposo. Cuando entramos, mi padre nos saludó. Me puse a platicar con él mientras Sonia se fue a la cocina con mi madre. Todo se desenvolvió de manera cortés ese día. Mi madre le dio a mi novia una de las habitaciones y yo me quedaría a dormir con mis hermanos. Cuando ella se metió al baño para tomar una ducha, mi mamá me llevó a la cocina. Me preguntó si esa era mi novia, que se veía mucho más grande que yo, ya que era casi de la edad de mis padres. Yo le dije que sí, que era ella y que estaba enamorado. Mi mamá siempre ha sido de pocas palabras, así que me dijo que solo esperaba que supiera lo que yo estaba haciendo, porque ella era una mujer adulta y yo, un joven de 20 años de edad. Nos quedamos un par de días en el rancho y luego regresamos a la capital. Sinceramente me sentía feliz de haber visto a mis padres. Sin embargo, estaba deseoso de regresar a la ciudad para estar a solas con Sonia y poder sentir nuevamente su amor. Poco a poco siguió creciendo este sentimiento, esta adoración por ella. Lo que decía que hiciera lo hacía, sin preguntar motivo o razón. Simplemente yo había perdido la voluntad. Si ella me pedía que brincara, yo le preguntaba qué tan alto.
No me daba cuenta, hasta que mis amigos una vez me fueron a buscar a mi departamento para salir y les dije que no, que tenía que ver a Sonia. Entonces me dijeron que lo que me estaba sucediendo no era normal, que a veces faltaba a la escuela, no entregaba tareas y que ya no convivía con otras personas, solo con ella. Yo me molesté con mis amigos, les dije que tenían celos, que tenían envidia, porque había encontrado a una gran mujer y que me hacía feliz. Así que discutimos muy fuerte y los corrí de mi casa. Ahora solamente me importaba Sonia y nuestra relación. A los 6 meses de esta, ella me pidió que la acompañara a un lugar a mitad de la noche. Yo le dije que sí, obviamente. Cuando llegamos, Sonia se estacionó frente a un cementerio. Me dijo que podríamos entrar porque le había pagado al velador para que dejara la puerta abierta. Efectivamente, ahí estaba la reja entreabierta. Caminamos juntos, en la oscuridad, iluminados solamente con una pequeña linterna. De repente Sonia dejó de caminar y me dijo que habíamos llegado. Vi en el suelo una tumba. Tenía como una plancha grande de cemento. Puso encima de aquella una manta. Además, sacó una vela y la encendió, acomodándola justo a un costado. Después, se quitó lentamente el vestido negro que tenía y me pidió que consumáramos nuestro amor ahí. Yo quería decirle que no. Quería irme corriendo porque sabía en mi interior que eso no estaba bien. Vivía con el miedo de acostarme en ese lugar porque quién sabe qué podría suceder. Sin embargo, parecía que no tenía voluntad. Así que hice lo que Sonia me pidió. Empezamos a besarnos apasionadamente cuando empecé a sentirme extraño, como fuera de mí. Sentía que me veía desde afuera de mi cuerpo y nos veía a ambos, tanto a ella como yo, en el acto. Cuando levanté la mirada, vi a nuestro alrededor varias sombras negras. Empecé a sentir una frialdad que me calaba los huesos, y no por la desnudez. Era una frialdad extraña. Yo no tenía voz ni voto, simplemente hacía lo que ella deseaba. Y ahí, entre el éxtasis, empecé a escuchar que hacía unos rezos, decía cosas raras. Y no sé por qué razón algo hizo que recobrara la compostura y la separara de mi cuerpo. Le dije que no quería estar ahí, que quería irme inmediatamente, que era todo muy extraño y no me sentía a gusto. Cuando me percaté de que el rostro de Sonia se veía diferente, se veía como maligno. Ya no la veía tan hermosa y despampanante como antes, además de que ese delicioso perfume que percibía cada vez que estaba con ella se había vuelto un olor a putrefacción. Tomé rápidamente mi ropa y salí corriendo del cementerio, dejando a Sonia sola en ese lugar. Cuando llegué a mi casa, sentía que mi cuerpo todavía estaba temblando, sentía una intranquilidad y me preguntaba a mí mismo qué había sucedido. Cuando de repente suena el teléfono, podía ver que era su número. Yo no quería contestar. Sin embargo, tomé la llamada. Me dijo que la disculpara, que no era su intención asustarme, que solamente quería probar algo diferente. Yo le dije que eso no me gustaba y que mejor nos habláramos al día siguiente. Esa noche no podía dormir. Sentía hasta en mi sueño una desesperación por ver a Sonia. Quería tocarla y estar a su lado. A la mañana siguiente fui a verla a su casa. Cuando llegué me abrió y entré a su hogar. Sin embargo, el ambiente lo empecé a sentir diferente. Empecé a notar cosas que antes no había notado. Algunos cuadros, esculturas y libros esotéricos. Le dije que quería que me diera un tiempo para pensar en nuestra relación,
porque había descuidado mucho mis estudios y necesitaba enfocarme en ellos, ya que me faltaba muy poco para terminar la universidad. Ella me dijo que estaba bien, que me entendía, que lo pensara un tiempo y que luego le llamara para decirle. Pasaron un par de días y empecé a sentirme muy mal. Padecía dolores de cabeza, sentí un olor extraño en mi casa, además de que al dormir solo soñaba con Sonia y aquella noche maldita en el cementerio. Quise despejar mi mente, por lo que tomé un autobús y fui a ver a mis padres. Cuando llegué, mi madre me dijo que me veía mucho más delgado y demacrado, que qué era lo que me pasaba. Yo no le quería decir, pero mi madre me dijo que seguramente era por Sonia, y no tuve más remedio que decirle la verdad. Entonces mi madre me dijo que cuando la conoció no le dio buena espina, que parecía una loba disfrazada con piel de oveja. Yo le dije a mi mamá que me pesaba mucho no estar al lado de Sonia, que sentía una desesperación y que quería llamarle, pero que algo en mi interior me decía que tenía que alejarme rápidamente de ella. Como en muchos pueblos hay personas que curan, y mi madre conocía a un viejito. Era muy bueno, así que me llevó a su casa. Al llegar, el anciano, como pudo, se levantó de su silla y se acercó a mí. Me dijo que tenía un embrujo muy fuerte, que lo notó desde que llegué a su casa, que alguien me había estado absorbiendo la vitalidad, que yo tenía un trabajo para que no me diera cuenta y que aquella persona pudiera hacer su voluntad, que era alguien experimentada y que yo no había sido su primer caso. Mi madre pálida le dijo a aquel hombre que me ayudara, que no teníamos mucho dinero, pero que podría traerle algo. Aquel señor le dijo a mi mamá que le recibiría lo que su voluntad y corazón deseara, que no cobraba. El señor me pidió que me quitara la camisa para que me pudiera hacer unas limpias. Cuando lo hice y vio mi espalda, me dijo que tenía varios rasguños y cortes hechos con algo filoso y que por ahí hacía su trabajo brujeril aquella persona. Yo no dije nada, pues sabía que le gustaba beber mi sangre. Y ahora que lo digo en voz alta, siento que aparte de asqueroso, era escalofriante. Procedió a hacer la limpia fervorosamente y además me dio un té hecho de hojas con un sabor muy fuerte. Me dijo que lo bebiera un día sí y otro día no, dándome una bolsita de plástico con las porciones para aquellos brebajes. Regresé a la ciudad y al llegar a mi departamento encontré debajo de la puerta una carta de Sonia. Decía que quería regresar conmigo, que me necesitaba, que incluso quería que vivamos juntos. No te voy a negar que me movió el tapete, como decimos en mi país. Tomé mi celular y veía su número de teléfono. Dudaba en llamarle, deseaba llamarle, sentirla a mi lado. Tenía una sensación de que ella era una adicción. Esa noche no podía conciliar el sueño, pensaba en Sonia, en su cabello rojo y en su olor. Pero me acordaba de la noche del cementerio y trataba de entrar en razón. Tomé el té los días que me había dicho el curandero y poco a poco me empecé a sentir mejor, al grado que decidí mudarme de departamento por si Sonia venía a buscarme. Llamé a mis amigos y les conté lo sucedido. Ellos, a pesar de la pelea que tuvimos, me apoyaron, al grado de que me fui a vivir como compañero de cuarto de uno de ellos. En la actualidad, ya terminé la universidad y tengo novia. Todavía no siento tanto amor o pasión por ella como por la que sentí por Sonia. Sin embargo, siento que es una buena mujer y deseo darnos una oportunidad. A veces sueño con mi pelirroja de ojos verdes. Me acuerdo de cómo evolucionó esa relación
cómo era el inicio y cómo fue al final. Y aunque viví con el miedo de ser un muñeco de trapo manejado por aquella hermosa mujer y de haber hecho cosas prohibidas en el cementerio, me siento feliz porque logré abrir los ojos y escapé de aquella relación tóxica. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?